Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a su canal HN, un canal al servicio de la fe. Y con ustedes, como siempre, sus hermanas canonesas de la cruz, en su programa Contemplando la Cruz, donde juntos meditamos el Evangelio, escudriñamos la palabra, leemos, hacemos vida el mensaje de nuestro Señor. Y esta semana, ya prontos a iniciar la semana de Cuaresma, nos quedan solo 2 días, 2 días del tiempo ordinario. Vamos a vivir juntos y en profundidad estos 2 días para iniciar este tiempo fuerte también. Entonces vamos a seguir compartiendo con ustedes al evangelista Marcos. Y vamos a seguir escuchando qué nos dice el día de hoy. Tenemos a Marcos en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen, y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Qué hermoso este Evangelio de Marcos que acabamos de escuchar. De alguna manera es un seguimiento de aquello que hemos venido ya escuchando la semana pasada, ¿no? Jesús que sigue propiciando esa transformación de la conciencia, ¿no? Creando estos espacios para poder tener encuentros más íntimos con Él, ¿no? Y curaciones, sanaciones. Nuevamente el día de hoy Jesús cura a este niño, ¿no? Pero aquí en este Evangelio tenemos varios momentos. El primer momento, cuando Jesús baja del monte, dice, eso es importante. A veces nosotros no tenemos en cuenta este bajar del monte y lo damos como un añadido más al Evangelio. Sin embargo, ¿qué significa estar en el monte? ¿Qué significa estar arriba? Y es justamente ese momento de oración que Jesús tiene, ¿no? Jesús, para poder estar con los suyos, para poder estar con la gente, necesitaba subir al monte. Y ese subir al monte, en pocas palabras, queridos hermanos, es tener esos momentos profundos de oración, de encuentro con el Padre. Esos momentos en que tú dialogas con el Padre en silencio, a solas, en momentos de intimidad con el Padre, donde estás justamente en el monte, en lo elevado, ¿no? Pero es necesario también, una vez de haber tenido esos encuentros profundos con el Señor, bajar del monte, porque no podemos vivir todo el día en la capilla de repente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar todo el día en la parroquia de rodillas? Señor, escúchame y yo te escucho. Pero es necesario salir. Pero Jesús hace ver el evangelista estos 2 momentos. Primero,
que Jesús está en el monte. Quiere decir, está hablando con el Padre. Y después, cuando Jesús baja del monte, dice, bajaron del monte con los discípulos y encontraron a estos hombres discutiendo, dice, ¿no? Y en cuanto la gente lo vio, corre a saludarlo. Ya ese correr de la gente significa que encontraban en él seguramente algo distinto, algo que les llamaba la atención, porque yo pienso de que no es que sale un hombre y todos de pronto corren hasta él. Seguramente Jesús, su persona, aquello que él manifestaba, sus milagros de hecho, su predicación, iban haciendo que la gente corra a su encuentro, ¿no? Y corren y lo saludan. Y él les pregunta inmediatamente de qué están discutiendo. Dice, uno de la gente le contestó que había traído a su hijo poseído de un espíritu que lo deja mudo cada vez que lo ataca y lo tira al suelo, echa espuma, etcétera. Le cuenta, ¿no?, lo que sucede con el hijo, ¿no? Y le dice, hemos pedido a tus discípulos que expulsaran el demonio y no han podido. Y Jesús les dice una cosa que es tal vez muy dura de escuchar, ¿no? Pero a la vez una cosa que a todos nosotros nos remece en la conciencia, ¿no? Dice, ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? En estos días previos a la Cuaresma, el Señor a nosotros también nos dice lo mismo que les dijo a estos, ¿no?, que fueron a buscarlo. ¿Qué necesitan? La semana pasada hablábamos de los milagros, ¿no? Y siempre no hay que nos faltaba fe, que somos incrédulos. Una vez más el Señor vuelve a decirnos por el evangelista Marcos, qué generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con usted? O sea, qué grandezas quieren, en pocas palabras, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice. No soportar su persona, definitivamente, sino su falta de fe, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes están viendo milagros, están viendo obras y sin embargo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Y en esta mañana a nosotros también el Señor nos repite lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar su falta de fe? ¿Cuándo será el día de que ustedes conviertan el corazón? Y después dice, tráiganmelo. Finalmente manda llamar a este muchacho y dice, el espíritu lo sacudió con violencia, se revolcó, cayó al suelo y Jesús empieza a preguntar al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Seguramente Jesús conocía ya la vida de este muchacho, lógicamente que sí, era Dios. Pero sin embargo quería escuchar también de boca del Padre cuántas veces, qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía con este espíritu inmundo al cual poseía a este niño, ¿no? Y el Padre finalmente le dice, ¿no?, le explica y le dice, por eso si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús hace hablar al Padre porque justamente no es que Jesús no supiera lo que le estaba pasando, cuánto tiempo lo poseía, etcétera, sino Jesús quería escuchar del Padre, ayúdanos, ayúdanos. Y es lo que Jesús también quiere escuchar de nosotros, ese compadécete de mí y ayúdame. Él sabe cuáles son nuestros espíritus inmundos, cuáles son esas faltas grandes que todavía nos poseen, cuál es el pecado en el cual solemos caer con frecuencia. Él lo conoce, pero pide de nosotros pedirle compadécete. Señor, ten misericordia y ayúdame. Es en ese momento donde Jesús le responde a él que si puedo, todo es posible para quien cree. Esa es la clave, queridos hermanos, del día de hoy y de este tiempo que pronto empezaremos y de la vida del cristiano. Muchas veces nosotros, nuestra fe es una fe tal vez que espera espectáculos, grandezas, pero el Señor nos pide creer en lo pequeño, creer en lo cotidiano, creer que Él puede cambiar tu vida. Y nos los dice claramente, todo es posible para aquel que cree. Y dice, y sigue hablando el Evangelio, y dice, inmediatamente el padre del muchacho expresó, creo,
pero socorre mi falta de fe. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor con humildad. Creo, pero aumenta mi fe. Y tal vez es aquello que nos falta pedir a todos, ¿no? Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para entender lo que muchas veces diariamente no entendemos, para entendernos a nosotros mismos. La fe primero para saber conocernos y aceptarnos como somos, y la fe para poder pedirle al Señor, quiero cambiar. A veces nosotros nos encerramos en que no podemos, en que siempre vamos a ser así. No, hermanos, tengamos la suficiente humildad como la tuvo este hombre y decirle al Señor, aumenta mi fe porque mi fe es pequeña, porque mi fe es débil, porque quiero fortalecerme en ti. Y seguramente Jesús vendrá a nuestro encuentro y nos sacará ese espíritu como el del muchacho, ¿no? Ese espíritu inmundo, y le dirá que no vuelva a entrar más en nuestra vida. Pero para que esto suceda es necesario que nosotros nos dejemos transformar. Ya la semana pasada hablábamos de conversión. Una vez más ahora el Señor nos sale al encuentro y nos dice que tenemos que iniciar este proceso de conversión. Poquito a poco, y a veces nos sentiremos como este muchacho que nos tira en el suelo, que el Señor nos hace caer de nuestras seguridades. Él se cayó y decían, está muerto, pero sin embargo estaba vivo. A veces nuestras seguridades están muy puestas en las cosas humanas, en las cosas del mundo o en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos dar. Pero cuando el Señor nos sana de esta enfermedad espiritual, nosotros también caemos y nos damos cuenta que verdaderamente necesitábamos que Él nos levante. Que esta semana, queridos hermanos, que ahora empezamos, el Señor nos dé la gracia de poder decirle nosotros también, tengo fe pero dudo, ayúdame. Tengo fe pero dudo, ayúdame. Que sea la jaculatoria, que sea tu pensamiento en estos días, aumenta mi fe, Señor. Dame la gracia de poderte seguir más de cerca. Como siempre, cada semana de labios de la hermana Mariana, tenemos el mensaje de nuestra Madre Teresa que nos acompaña, nos anima, nos fortalece en este camino. Nos dice Madre Teresa en enero del año 46. Para obra extraordinaria, auxilio extraordinario, me dijo el Padre Tesa. Yo quería saber con seguridad que Dios quería la obra. Y cuando me decían, todas las buenas obras sufren persecución, yo me decía, pero también todas las obras descabelladas sufren persecución. Nuestra Madre aquí nos está contando de los inicios, ¿no?, de la congregación. Dice, claro, como cualquiera ella quería la seguridad de que lo que estaba haciendo era de Dios, porque, bueno, no, la gente no creía, no le creía a ella, no le creía al grupo, etc. Entonces, estaba viviendo un ambiente de incertidumbre. Vemos un poco qué es el ambiente de incertidumbre que vive el padre de este muchacho del Evangelio, ¿no?, que hemos leído de Marcos. El papá no es que no crea, pero la forma en que tiene de creer, y eso es lo que Jesús le exige, ¿no? Ya nos viene exigiendo desde la semana pasada, un poco como dijo la hermana Claudia, ¿no? Hemos visto el Efetá, hemos visto antes el milagro de la cananea, y siempre hay algo muy interesante, ¿no? Jesús quiere ver, no que nosotros tengamos fe en que Él nos va a solucionar el problema, sino que tengamos fe en Él. Es algo muy importante que nosotras sepamos, y nosotros todos sepamos, que, como dice San Juan, ¿no?, no podemos hacer nada separados de Dios. Y ese evangelio nos los muestra un poquito, ¿no? Porque se dan cuenta que el papá le dice a Jesús, ¿no? Yo le he pedido a tus discípulos que curen a mi hijo. Sin embargo, ellos no han podido. Y Jesús empieza a intervenir. Y es importante también esto, ¿por qué? No es que los discípulos no puedan, ni que los discípulos hayan sido unas personas vacías, sino que el milagro no se hace simplemente por una simple curación. Y es lo que nos muestra aquí Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere? Levantar a la persona. Muchos milagros, ¿cómo acaban? Y Jesús tomó a la niña y la levantó. Y acá también nos dice, ¿no? Pero Jesús, todo el mundo pensaba que el muchacho estaba muerto. ¿Y qué hace Jesús? Lo levanta. Y es muy interesante algo que también pensaba mientras lo leía, ¿no?
Y por eso me acordaba también de nuestra madre, ¿no? Porque el padre quiere a su hijo, el papá, ¿no? El papá dice y describe una situación terrible, ¿no? Dice, hace años que le pasa eso. El espíritu inmundo lo tira al fuego, lo tira al agua, lo daña. Pero miren la perseverancia del papá que por amor busca que el niño esté mejor y acude a Jesús. Nosotros también nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Por qué rezamos por las otras personas? ¿Por qué buscamos a las otras personas? Y es bonito lo que dice nuestra madre, para la obra extraordinaria, un auxilio extraordinario. Sin Él no podemos hacer nada, no podemos acudir a Dios solamente para que me haga un milagro, un poco el tenor de lo que hemos hablado la semana pasada, sino acudir a Dios porque lo amamos y le queremos confiar lo que pasa, le queremos confiar tal vez una pena o una alegría, en este caso una pena. Es interesante porque Jesús le dice, ¿no? Dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces Jesús no es que ya no nos quiera ver, ¿no? Sino que Jesús, ¿hasta cuándo va a estar con nosotros y nosotros sin seguir creyendo? Entonces, ¿qué pasa? No creemos en esos auxilios extraordinarios. Queremos creer en esos auxilios a nuestra manera. O sea, a veces queremos simplemente que Jesús cure y ya. Jesús tiene un proceso que no acaba con la curación, en este caso ni en ningún caso, sino acaba con la restitución de la persona, pero de manos de Dios. Y ahí vienen los auxilios extraordinarios. Posiblemente los discípulos querían curar al muchacho, pero sin la ayuda de Jesús. Posiblemente el padre, y es la llamada de atención, por así decir, que le hace Jesús al papá, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que puedo, que sí puedo? Claro que Jesús puede, claro que puede. Entonces Jesús suscita ese sentimiento de ir más allá de una simple curación. ¿Por qué quieres curar a tu hijo? Porque lo quieres ver mejor, porque lo amas y el amor es imagen de Dios. ¿Por qué quieres que tu hijo esté mejor? Porque lo amas. Y tú también, hermano, y nosotros también. ¿Por qué vamos en busca de las almas? ¿Por qué queremos hablar de Dios? ¿Por qué vamos a misa? Porque amamos a Dios. Tiene que haber aquí amor. Si el papá no hubiese amado a su hijo, no hubiese acudido a Jesús. Pero si Jesús no se hubiese dado cuenta de la profundidad de ese amor, no hubiese hecho todo lo que hizo acá, no sacar ese amor de lo profundo. Porque Jesús le dice al papá, ¿cómo me vas a decir que sí puedo? Sí puedo curarlo. Entonces, el papá, ¿qué hace? Hace un acto de fe, pero porque ama a su hijo. Miren qué interesante esto, ¿no? El amor que le tenemos a otras personas hace que nosotros hagamos actos de fe. Ahí vienen los auxilios extraordinarios. El auxilio extraordinario de pedir la conversión de una persona, o de pedir que una persona se cure, o de pedir que una persona tenga la paz en el corazón. O nosotros mismos, no pedir eso. ¿Pero por qué lo pedimos? Porque tiene que haber un amor verdadero. Y es lo que Jesús saca acá. No vuelvo a repetir, no es la simple curación, es el auxilio extraordinario que nos habla nuestra madre, ¿no? Obras extraordinarias, auxilios extraordinarios. ¿Qué iba a hacer acá Jesús? Una obra extraordinaria, un milagro de una persona que viene sufriendo de años, un joven. Entonces, se necesita un auxilio más allá de lo ordinario, que es el auxilio de Jesús. Y muy bonito la última parte, dice, ¿no? Los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Y Jesús le dice, esta especie solo puede salir con oración. Y aquí viene el auxilio extraordinario. No es simplemente hacer el milagro y basta. No es simplemente que la persona se cure y nos olvidamos o que suceda lo que esperábamos y ya. Es la vida con Dios. ¿No? ¿Qué es la oración? Es la vida con Dios. Sentarme con Él, darle mis preocupaciones, confiar en Él. Como un amigo, Santa Teresa de Jesús dice, ¿no? Es como un amigo, le hablo a un amigo. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Imagínense si nuestra oración sea solamente hacer una lista de pedidos, que se cure fulano, que se cure no sé qué, que yo tenga mi iPhone, qué sé yo, no. Pero no es así la oración. ¿Qué es la oración? Es confiar. Que no pasa lo que espero, voy a confiar. Que no pasa lo que espero cuando yo quiero o cuando lo espero, voy a confiar. Que Dios no me responde a la manera que yo espero. Ahí viene lo bravo, ¿no? Voy a confiar. Ahí está la fe. Yo sé que lo que Dios es porque Él me lo dice. ¿Y dónde me lo dice? En la oración. Y es una bonita invitación a tener un día especial de oración, ahora que estamos medio a las puertas de la Cuaresma, ¿no? ¿Cómo es mi oración? ¿Qué es lo que yo quiero decirle al mundo cuando voy, por ejemplo, a la parroquia, o cuando voy a misa, o cuando participo en una oración de sanación? Algunos de ustedes, hermanos, irán a una oración de sanación. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y muy lindo, ¿no? Vamos a tomar una frase de Jesús, ¿no? Si puedo,
todo es posible para el que tiene fe. Recordemos lo que dice nuestra madre, obras extraordinarias, auxilios extraordinarios. ¿Qué es tener fe? Confiar en Dios de manera extraordinaria. No confiar como que confía en cualquier persona, confiar más allá de lo que veo, más allá de lo que siento. Ir incluso en contra de todo lo que el mundo me dice, Dios no existe, Dios no responde. Voy a confiar, todo es posible para el que tiene fe. Entonces, esa fe, ¿dónde la tenemos? En la oración. Dice, no, esta especie solo puede salir con la oración. Que todas las especies que nos acallan, que acallan nuestra fe, que nos mueven el alma, que nos dañan el corazón y la mente, las podamos sacar de la oración, porque allí vamos a estar de la mano con Dios. Bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor esta gracia el día de hoy lunes que estamos iniciando esta semana, que aumente nuestra fe, que podamos ser hombres y mujeres de oración, ¿no? A veces surgen los problemas en la vida diaria y ¿dónde está la solución? En la oración, ¿no? Como decía ya al final Sor Mariana, estos demonios, esta especie solo sale con la oración. Que en la oración encontremos nuestra fortaleza para seguir caminando, para que el Señor aumente día a día nuestra fe y nos haga crecer en el amor. Que Dios nos bendiga a todos, que tengamos una hermosa semana como la que iniciamos el día de hoy. Y nos vemos el día de mañana.